Vamos a pedir entonces a Dios que nos conceda el poder de ser pregoneros de lo que aprendamos acá. Sobre todo que Dios quite todo obstáculo en medio de todo lo que se realiza. Recordemos que cuando se quiere hacer algo para Dios, siempre el mal siempre ataca de muchas maneras. Pidamos entonces a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gracias, Señor, por permitirnos en esta noche poder estar contigo. Pedimos que bendigas nuestras vidas, que bendigas todo lo que realizamos y sobre todo que alejes de nosotros toda acechanza del enemigo, todo aquello que muchas veces permite que perdamos la paz. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta noche y que lo que aprendamos sea de beneficio para nosotros como iglesia, para que cada día te conozcamos más. Pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a todos. Estamos reunidos nuevamente para seguir con este tema número 3, titulado La Iglesia Ícono de la Trinidad. Hace una semana cabalmente hablábamos sobre esta doctrina como tal, la doctrina trinitaria, que nos venía a todos nosotros llevando siempre, entendiendo ciertas cosas, y nos encontramos con ciertas situaciones que tal vez nos hicieron muchas veces titubear o tal vez hasta pensar, bueno, yo quería las cosas así, ahora me lo muestran así. Y fueron tantas situaciones que aparecieron que tal vez por eso les decía esa semana, no vaya a perder la fe. ¿Por qué razón? Porque estamos aprendiendo realmente la doctrina como debe ser. No estamos aprendiendo una doctrina sacada de la manga o contada a medias, sino que realmente es lo que la iglesia nos trae. Muy bien. Hablábamos acerca de que la Trinidad como tal es una comunidad, y al ser comunidad hacíamos aquella fórmula de la confesión y de la absolución de los pecados. Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo, y que envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Ahí van las 3 personas, pero aparecía un cuarto elemento que decíamos: te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Entonces, el tener en cuenta ese otro cuarto elemento, vamos a decirlo así, llamémoslo así para que lo entendamos, viene entonces el ser de la iglesia. Y es lo que se recordarán ustedes que hablábamos en la introducción que teníamos acerca de este temario que estamos viendo en la Lumen Gentium 1, donde decía que la iglesia es sacramento universal de salvación. En otras palabras, es el signo que Dios ha puesto en esta tierra de que Dios permanece y que Dios está. Entonces, siendo comunidad como tal, viene la iglesia entonces a formar, a tener esta imagen de la Trinidad. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, nos habíamos quedado en esta parte. Creer que la iglesia es santa, católica y que es una y apostólica, que son las 4 notas que nos aparecen en el credo del ser de la iglesia. Nosotros cuando rezamos el credo decimos una, santa, católica y apostólica. Las 4 notas importantes que tenemos nosotros del ser de la iglesia. Y aquí porque lo menciona el Catecismo de la Iglesia Católica mencionada por un santo, y es que aparece aquí en el 750 que le da este orden: santa y católica, que es una, y apostólica. Pero cuando nosotros decimos en el credo que es una, nos referimos a la unidad como tal que debe de tener. Y aquí caemos en la naturaleza como tal de lo que estamos hablando de la Santísima Trinidad. Dios, 3 personas, solo Dios. Uno, entonces. Y ese es el mandamiento como tal que Jesús da a conocer: que sean uno, como tú y yo somos uno.
Eso lo encontramos en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, la oración sacerdotal de Jesucristo. Entonces, si Jesús habla de esa unidad como tal, por lo tanto, debe tener presente que esta unidad como tal se ve también en esta catolicidad. Pero cuando nos referimos a la catolicidad, muchas veces pensamos en lo geográfico, a veces pensamos en cuestión también de enseñanza, pero más que todo es catolicidad en el sentido de la misión que tiene. Por eso decíamos hace una semana que el nombre de la iglesia no es católica, sino es su sede católica. O sea, que es católica, porque tenemos todos una misma misión. Entonces, bueno, no se basa solamente en cuestión geográfica, sino en la misión que se ha recibido. Santa, ¿por qué? Porque ha recibido, ha nacido del corazón abierto de Cristo, o algo que venimos reflexionando del tema 1, del tema 2, que dónde va naciendo la iglesia, cómo se va formando, cómo se va dando. Entonces, Santa, ¿por qué? Porque Cristo es quien la funda, y siendo Él el fundador, da a todos una vocación. ¿Y cuál es esa vocación universal que se da? Es que sean santos, mi Padre Celestial es santo. Muy bien. Apostólica. Eso ya lo mencionábamos hace una semana. Apostólica, ¿por qué? Porque todo se cimenta en los apóstoles. Decíamos que entonces que la iglesia, por lo tanto, siendo el depósito de la fe, tiene entonces la responsabilidad y tiene el encargo de anunciar la doctrina tal y como debe ser. Entonces, por eso todos esos rumores que muchas veces surgen en las redes sociales, que a veces mal informan, ¡ay, el Papa Francisco cambió la doctrina de la iglesia! No, eso no se puede. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la propia doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? La doctrina de Cristo, por medio de la revelación, que Cristo lo revela. Entonces esa misma doctrina, por lo tanto, es entonces puesta en los apóstoles. Por eso es que la iglesia entonces es fundamentada en lo que los apóstoles predican. Entonces viene aquel hermoso versículo que meditábamos siempre, primera de Timoteo 3:15. La iglesia del Dios Altísimo, que es columna y fundamento de la verdad. Entonces, ya teniendo eso presente de estas 4 notas que aparecen sobre la iglesia, el ser de la iglesia, pasamos a lo siguiente. El enlace de estos temas, los temas anteriores, hemos visto el primer pueblo de Dios, que estaba constituido desde que nosotros lo encontramos en el capítulo 12 del libro del Génesis, con el llamado de Abraham. Dios lo llama que salga de Ur de los Caldeos, y yo te mostraré un lugar donde también tu descendencia será enumerada. El nuevo pueblo de Dios convocado por Jesucristo. Y claramente hoy hablaba de eso. Los 72 discípulos que salen y son enviados de 2 en 2 a predicar. Y se dice que esos 72 discípulos representaban los 72 pueblos que existían o que se conocían en ese entonces, y que da a conocer entonces que la evangelización, por lo tanto, tiene que llegar a todos esos lugares. Entonces ahí viene esa parte del ser de la iglesia católica, ¿ok? Que todos tienen una misma misión. El envío en la ascensión y la misión con Pentecostés. Ese es un poco el enlace entonces que vamos encontrando, pero sobre todo, si nos dimos cuenta, algo que mencionaba en el tema número 2, cuando decían, entonces la iglesia ¿dónde nació? Y muchas veces pensamos que la iglesia, y como lo dicen muchos, es que la iglesia nació en Pentecostés. No, la iglesia fue impulsada por el Espíritu Santo en esa fiesta de Pentecostés. Fue impulsada, porque la iglesia se fue dando desde el llamado que Cristo hace de los primeros discípulos. Y aquí es donde caemos en esta palabra. La palabra iglesia como tal significa asamblea. Y cuando nos referimos a asamblea, nos estamos refiriendo a algo que es el santo.
algo que encaja, algo que une. Y por lo tanto, si decimos que la iglesia es una, por lo tanto, por eso es una asamblea donde existe, donde hay diversidad de personas, pero todos con una misma fe y una misma visión. Por eso es que se llama iglesia. Pasamos al siguiente. Muy bien, los objetivos. Tenemos primero que comprender, que ya lo mencionábamos, comprender el origen del ser iglesia, el vivir en Cristo. Porque no solamente es de comprender y solamente medio vivir, sino que también tenemos que ser iglesia. Por eso es que la ilustración como tal de esta lámina es eso. La iglesia, sí, podemos nosotros así cuando nos reunimos, es que la iglesia, para nosotros a veces pensamos en el edificio. Y no, si no somos todos nosotros los bautizados. Y siendo bautizados, por lo tanto, estamos llamados a vivir en Cristo. Y el vivir en Cristo nos lleva a todos nosotros a ser hermanos, ser iglesia, ser comunidad. Eso es, por lo tanto, entonces, el comprender, vivir y ser. Pero a veces, ¿qué pasa? A veces nos quedamos solamente con el comprender. El vivir en Cristo, que a veces va a medias. Y cuando va a medias, ¿qué es lo que pasa? Ya no existe esto. Sino cada quien por su lado. Sí, pero es que yo voy a misa, sí, pero te queda solamente él. Sí, la Eucaristía, por lo tanto, como diría el Concilio Vaticano II, es la cumbre de la fe de todo cristiano. Y como lo decimos ahí, sacramento de nuestra fe, sí, pero es para ella renovar nuestras fuerzas después del largo trabajo misionero que hemos hecho. Por eso es que nos alimentamos de la Eucaristía. Por eso sí es cumbre como tal. Por lo tanto, nosotros llegamos a renovar nuestras fuerzas como comunidad de la Eucaristía. Entonces, por esa razón decíamos, y lo decimos siempre, no existe aquella persona que diga, o sea, aunque exista, pero su forma de pensar, eso no existe. Yo soy católico, pero no cristiano. Y vos que nosotros tenemos que ser cristianos, y siendo cristiano, por lo tanto, y más siendo parte de la Iglesia Católica, tiene que ser practicante, no existe nada más. Y entonces, al no existir nada más, entonces, sí, pero no soy practicante, no es nada, sí fuiste bautizado, qué bueno. Pero te falta entonces vivir y ser, no solamente comprender. Y a veces nos quedamos solamente con el comprender. No lo vivimos, mucho menos nosotros. Pasamos. Muy bien. Esto usted lo puede ver en su folleto, pues va así bien sintetizado, no es que se alarguen tantas cosas la primera parte que tuvimos que ver. Parece que la introducción va a ser mayor que hablar ya del tema, porque era necesario entonces comprender esa parte del ser de Dios o el misterio de Dios, era necesario comprender para comprender todo ello. Muy bien. La iglesia tiene su origen en la Santísima Trinidad, y ya lo decimos. Si la Trinidad, por lo tanto, es comunidad, entonces la iglesia está llamada a él. La iglesia somos muchedumbres, o sea, el conglomerado, o sea, donde hay de todo. Hay delgados, gorditos, el Padre de ustedes. Hay de todo, el conglomerado. Pero ese conglomerado como tal está llamado, entonces, lo que decíamos en la línea anterior. Aquí se conoce, pero también se pasa a ser comunidad. Ya no solamente es el conglomerado de personas, sino una comunidad, por eso el nombre, común unidad. O sea, todos viviendo en unidad, en fraternidad, en amor. Y esa comunidad, por lo tanto, se vuelve la unidad del misterio de la Trinidad. Es Dios entonces quien se da a conocer entonces en la unidad, en la iglesia. Entonces, si nos sentíamos parte del conglomerado, recordemos que ahora somos comunidad.
Y siendo comunidad, por lo tanto, vivimos en la unidad del misterio como iglesia. Entonces, por eso aquí surgía la pregunta de hace una semana. Bueno, entonces las otras iglesias, o sea, refiriéndonos a las denominaciones protestantes o todas las otras denominaciones cristianas, bueno, les decía, les queda muy grande el título de iglesia, porque no tienen todos estos elementos. Y lo que mirábamos anteriormente, que decía el Catecismo de la Iglesia Católica, las 4 columnas, es el ser de la iglesia. ¿Tienen ellos sucesión apostólica? No lo tienen. ¿Tienen ellos unidad? No. Aunque últimamente han estado haciendo la sociedad de iglesias, ¿verdad? Como tal, que ellos tienen. Iglesias se llaman. ¿Tienen catolicidad? Bueno, cada quien va por su lado. No hay unidad. Entonces, nos damos cuenta, entonces, por lo tanto, la unidad trinitaria nos lleva a todo. Una misma cosa. Y aquí, este punto como tal, si recordamos, decíamos lo que el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica nos decía hace una semana. Sí, son 3 personas, un Dios, pero cada una de las personas se va presentando conforme a su misión. El Padre que decíamos que es el ingénito, el Hijo que es engendrado, y sobre todo el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Ahora bien, ¿cuál es la misión? El Padre envía al Hijo. El Hijo se envía ¿qué? Al Espíritu Santo. Y los 3 se envían a la Iglesia. Ese orden es el tiempo. Por lo tanto, si la Iglesia entonces es impulsada y enviada por Dios, entonces la Iglesia es conducida por el Dios mismo. Siempre. Entonces, esta comunidad es la Iglesia y se basa en la comunidad de amor, que es la familia de las 3 divinas personas. Dios, uno y trino. Entonces, no está separado. A veces aparece a veces ciertas denominaciones que dicen la Iglesia del Espíritu Santo o la Iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, hay quienes, bueno, y mi padre Carlos lo mencionaba en el tema número 2, hay quienes bautizan solamente en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque existe una forma de pensar que se llama así, solo Jesús. Hay una forma de pensar así. Entonces, esa teología como tal del solo Jesús, ¿qué es lo que hace? Solamente existe Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Nada. Solo Jesús. ¿Por qué? Porque es el que se revela. Y existen entonces cierta forma de pensar el solo Jesús que va presentando todas las situaciones y critican toda esta doctrina de Dios único. Entonces, en la Iglesia, por lo tanto, entonces, ¿quién es el que se manifiesta? ¿Solo el Padre? ¿Solo el Hijo? ¿O solo el Espíritu Santo? ¿Quiénes se manifiestan? Los 3. ¿Por qué? Porque es la unidad de ese misterio. Ahora que nos vamos ya habiendo entendido la introducción, ya es más fácil esto. Si no, nos hubiera costado. Pasamos así. Muy bien. La Iglesia dentro del plan salvador de Dios. Y recurrimos siempre a lo que decía Daniel Jensen. Si entonces la Iglesia es un sacramento universal de salvación, Dios le da en esa invitación. Desde el amor de Dios, desde su libertad, desde su voluntad, atrae a todas las personas. Lo que mirábamos en la lámina anterior, la conglomeración. ¿De dónde brota entonces esta vocación, que es un llamado? ¿Y cuál es la vocación? De participar de la vida divina de Dios, que ofrece su gracia para entrar en comunión con Él. Ahora bien, si esta vocación como tal, el llamado que Dios nos hace de participar de esta vida divina, es lo que siempre ha surgido y las preguntas que han estado rondando durante esos 3 temas. Entonces, solamente en la Iglesia
católica va a haber salvación. Y es lo que veníamos diciendo. Si se habla, entonces la doctrina de la Iglesia nos habla de las semillas del verbo que están en diferentes lugares. De cierta manera decíamos, sí, posiblemente una persona que lleve siempre el bien en su corazón, busque de esta manera hacer el bien a las personas, puede encontrar la salvación. Claro que sí, porque hay semilla del verbo ahí. Pero decíamos que estando en la Iglesia Católica, por eso aquella frase, fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros los medios para recibir esta vida divina que Dios ofrece por medio de su gracia. ¿Y por medio de qué la Iglesia nos transmite la gracia de Dios? Por medio de los sacramentos. Y eso es lo que decíamos. Nosotros como Iglesia tenemos ese regalo tan hermoso. Y tenemos nosotros, la tenemos fácil, es lo que decíamos hace una semana. La tenemos fácil porque tenemos los medios para alcanzar esa gracia, para entrar en comunión. Díganme, de todos los sacramentos como tales, ¿será que se habla solamente de Jesús o del Espíritu Santo? En todos los sacramentos siempre se menciona a la Trinidad. Desde que nos bautizan, desde que también nosotros participamos en la Eucaristía, siempre está presente y entonces la Trinidad. Y entonces esa gracia que recibimos, por lo tanto, nos lleva a este proyecto de unidad, el ser iglesia. O sea, su origen como tal entonces es Dios. Y siendo Dios, entonces el origen llega a nosotros a esa misión como tal, o sea, esa vocación que nos lleva a ser iglesia. Y siendo iglesia como tal, nos lleva a nosotros a una mayor responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? De presentar a Dios en el mundo. Y ese es el reto que cuesta. Muy bien. La iglesia amada por Dios y constituida por Él. Como dice aquí en este texto, la iglesia ha sido querida por el Padre. Y ya aquí parte siempre de los temas que ya hemos visto. O sea, desde el pueblo que nace desde Abraham, que ya empieza el pueblo como tal, brota el Salvador del mundo que da inicio a la iglesia con el llamado de los discípulos. Esto que ya habíamos visto anteriormente, es llamada y enviada y vivificada. Por lo tanto, la iglesia es presencia de Jesucristo en el mundo. ¿Por qué? Porque si ha recibido ese llamado, y si recibido ese llamado, por lo tanto, se vuelve el misterio de la iglesia. Y cuando nos referimos al misterio de la iglesia, es algo que no podemos abarcar en su totalidad. Porque por eso es que estamos estudiando esto, el tema de la eclesiología. Porque es necesario también saber ese misterio que tenemos nosotros como iglesia. Entonces, teniendo este punto como tal, si la iglesia entonces es presencia de Jesucristo en el mundo, es a Él entonces a quien se debe de representar. ¿Preguntas hasta ahora? Todavía no. Todavía no. Ahora digo, esta ya más fácil porque ya fuimos comprendiendo esta parte. Muy bien. Y aquí es donde llama la atención este texto como tal de Primera de Juan 3:2. Cuando la iglesia entonces es misionera y por lo tanto, como dice la Santísima Trinidad, es nuestra meta. Por eso dice el texto de Primera de Juan en su capítulo 3, versículo 2, dice: queridos, ahora somos hijos de Dios. Y aún todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal cual es. Entonces, si la revelación como tal viene, en este caso, desde esta perspectiva, conocer el origen y el fundamento, que sea lo que hemos estado viendo. O sea, conocimos
tanto el origen de la iglesia como tal, que brota de la Trinidad, que son nosotros llamados, convocados por Dios para hacer presencia de Él en la tierra. Pero también tenemos la meta no solamente de la misión, sino como dice el texto de San Juan, sino también tenemos ese regalo de estar con Él, y como diría el texto, y verlo tal. Entonces la meta como tal, entonces es esa doble perspectiva. No solamente conocerlo, lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Su origen y el fundamento, sino también saber que es la meta que todos nosotros seguimos. Si nosotros no tuviéramos metas en la vida, qué aburrido sería. Y entonces en la iglesia también estamos invitados a ello. Ahí sí luchar por llegar a esta meta. Y ahí la pregunta es, ¿cuánto esfuerzo estamos dando? Entonces el reflejo de Dios siempre debe estar en reforma, en purificación, en conversión. Y cuando hablamos entonces de la reforma, es siempre ese cambio constante que se tiene. Por eso que estamos trabajando en esto, la sinodalidad. O sea, ¿a qué me lleva ello? Entonces para que entonces los laicos ahora la hagan de sacerdotes en el altar. No, sino el camino de la sinodalidad, por lo tanto, nos tiene que llevar ¿a qué? A ejecutar o planear nuevos métodos de evangelización que respondan a la realidad actual. Eso es. Ese es el camino de la sinodalidad. Pero lamentablemente se ha confundido. ¿Por qué? Porque debe que estar en reforma, en purificación. ¿Por qué? Porque también dentro de todo ello está la conversión constante que debemos de tener. Porque eso va a unir reforma, purificación y conversión. Los medios que tenemos en la iglesia para encontrar entonces esa purificación. ¿Sostenida por Él? Claro que sí. En la consolación y desolación. O sea, en todo momento de la vida siempre va a estar. En la santidad y el pecado. Sí. Aún en medio del pecado, Dios nos invita a la santidad. Desde la persecución y el martirio, claro que sí, estamos invitados a ser testigos. Aunque seamos perseguidos, somos testigos. Aceptada y rechazada. Sí, la iglesia hoy en día está siendo rechazada. Nadie dijo que era fácil. Y siendo entonces, estando la iglesia rechazada, es donde todos nosotros debemos de preguntarnos, ¿cuán dispuestos estamos nosotros a la vida? Porque aquí en Guatemala, gracias a Dios, todavía estamos aquí tranquilamente, nos reunimos, tranquilamente exponemos eso y transmitimos estas catequesis. En otros lugares hasta hay que pedir permiso para poder transmitir. Hasta para transmitir una Eucaristía hay que pedir un montón de permisos. Más en los estados laicos, donde era como en México, que hay que pedir ahí sí permiso para transmitir. Decía un amigo de México que para rezar el rosario, ellos no podían empezar el rosario desde la radio porque lo tenían prohibido. Entonces, ¿qué hacían? Hacían que una persona llamara a la emisora, y llamando desde la emisora como tal, entonces decía, mire hermano, yo quiero rezar el rosario, y empezaba a rezar el rosario. ¿Por qué? Porque se entendía no como una imposición de parte de la emisora, sino de un ciudadano que querías rezar el rosario. Entonces no había problema. O sea, buscaban métodos con tal de poderlo hacer. Como les digo, en otros lados está difícil. Aquí, gracias a Dios, todavía lo podemos hacer libremente. O sea, estamos perseguidos, pero siempre y cuando teniendo nuestra mirada en Dios. Es permanentemente impulsada por el Espíritu. Recordemos, si el Espíritu está, es Dios mismo también quien está ahí presente, porque el Espíritu, decíamos, es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, si el Espíritu está, por lo tanto, Dios está ahí. Y es aquí donde brota también aquella cuestionante. Porque yo no sé si usted ha escuchado a personas, tal vez a muchos que de cierta manera fueron católicos de la Iglesia Católica, pero ya no están. Y siempre tal vez dijeron estas palabras. Mire, el Espíritu Santo me habló. Y el Espíritu Santo me dijo a mí
que yo pues saliera de la iglesia y que formara. Se escucha muchas veces eso. Y ahora la pregunta es, ¿será que realmente el Espíritu Santo? Si estamos viendo entonces hoy el misterio de esa unidad, Dios uno y trino, que son comunidad, y por lo tanto la iglesia es imagen de esa unidad, dígame entonces, ¿el Espíritu Santo va a impulsar a la división? No. Al contrario, la persona que diga eso está atentando contra la misión del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo dice que es unidad. Por eso es permanente impulsado por el Espíritu. Pasamos atrás. La iglesia es misionera por naturaleza, lo que decíamos anteriormente. La iglesia, hasta que llegue al final de los tiempos, por su naturaleza misionera, puesto que prolonga la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el propósito de Dios Padre. Esto lo encontramos en este texto hermoso de la iglesia, Allentes 2, que nos va mencionando esto. De igual manera, la iglesia es signo universal de salvación, como decíamos anteriormente, el Allentes 1. Y también, ¿qué es lo que nos muestra eso? Es lo que decíamos desde las 4 notas. Si todos tenemos una misión, por tanto, desde ahí la iglesia es misionera por naturaleza. ¿Por qué? Ya si decíamos que la iglesia era, entonces, desde las 4 notas que mirábamos, lo que sea una santa, católica y apostólica, desde sus 4 notas, ¿por qué es misionera? Ya lo dijimos, desde la eternidad. ¿Quién es enviado por el Padre? El Hijo. Bueno. ¿Y el Hijo qué envía? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo a quién impulsa? A la iglesia. Entonces, por lo tanto, por eso como dice aquí, su naturaleza es misionera. Y cuando hablamos de misioneros o de misiones, es porque somos enviados. ¿Por qué? Porque Dios también es misionero. ¿Por qué? ¿Por qué es misionero? Sí, porque vino el Hijo. Y es lo que decíamos en una homilía en estos días. ¿Cuál fue la misión del Hijo? ¿Cuál era la misión del Hijo? Venir a salvarnos. Ya se me olvidó. Anunciar el reino de Dios. La misión del Hijo de Dios es el anuncio Del reino. Entonces, ¿qué era? Misión. Es misión. Pero como fruto de ese anuncio del reino de Dios, entonces viene su sacrificio en la cruz. Entonces viene también como fruto de ello nuestra salvación. Pero la misión del Hijo es el anuncio del reino. Por eso entonces, la naturaleza de la iglesia entonces es misionera. ¿Por qué? Porque su fundador también fue misionero. Y eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Pasamos a eso. Muy bien. La iglesia sinodal, imagen de la Santa Trinidad. Desde que su incorporación a la iglesia, cada bautizado se hace hijo del Padre. Y eso lo sabemos todos. Hijo de Dios. Hermano de Cristo. Por eso es que pasamos a ser, decimos, hijo de Dios. Pasamos a ser también cristianos. Decimos, otro Cristo en la tierra. Y sobre todo, templo viviente del Espíritu Santo. ¿Se recuerda? Hijo del Padre, otro Cristo, y también decimos, hay otra parte que decimos, y también por el bautismo somos miembros de dónde? De la iglesia. ¿Por qué? Porque somos templos vivientes del Espíritu Santo. Ahí es donde se fundamenta entonces esas 3 cosas que decimos. Hijo del Padre, somos otro Cristo, y sobre todo, miembros de la iglesia, porque somos templos vivientes del Espíritu Santo. Entonces, unidad y pluralidad en la armonía trinitaria es singularidad. ¿Por qué? Porque hay, como lo decíamos, en medio de la conglomeración,
que decíamos en las láminas anteriores, dentro de la diversidad que hay, tiene que haber esa unidad de probabilidad en armonía. La Trinidad, ¿por qué? Porque lo decíamos, si cada persona de la Santísima Trinidad, decíamos, tiene, o sea, decíamos, su misión es distinta, pero tienen una misma naturaleza. Hablamos también de esa parte, podemos decir que cada quien tiene una misión. Dentro de los mismos carismas que hay, siempre tienen un solo objetivo, y es lo que diría San Pablo. Hay diversidad de dones, pero ¿cuál es el único objetivo? La edificación del cuerpo. Entonces, siendo ese el objetivo como tal, la edificación del cuerpo de Cristo, aún en medio de la pluralidad que existe, en unidad, pluralidad, en armonía trinitaria es singularidad. Y es lo que decíamos. Los trabajos anteriores que se hicieron cuando se fueron a las periferias, de vez en cuando se nos pedían ciertos trabajos en este sínodo universal, salieron tantas cosas, desde los mismos privados de libertad, otro tipo de personas que estaban marginadas de la sociedad como tal. Y me llamó la atención una persona que decía, bueno, realmente desde cuando lo fuimos a entrevistar, decía, fíjese que yo sí quiero llegar a la iglesia, y siempre he querido llegar a la iglesia. Pero lo que pasa es que cuando yo llego, todos me huyen. Por mi forma de vestir. O sea, no he hecho nada malo, pero sí por mi forma de vestir. Todos me huyen. Están en una parroquia haciendo un experimento. Hubo una señorita que se disfrazó así con un pantalón rojo, se puso una peluca, una gorra y una chumpa toda así floja, como si viniera de la calle, como si fuera una persona alcohólica. Y cabal estaba celebrando la misa cuando llegó a toda la cena. Y se llegó a sentar, y llegó el sacristán y le voy a decir, mira, se va a sentar. Y no se levantó y se quedó. Después de eso, ¿qué es lo que aconteció? También otros servidores le fueron a hablar, mira, salite de ahí no puedes estar porque incomodas a las personas. Y cuando terminó la Eucaristía, nosotros nos fuimos a la sacristía con el otro padre. Y cuando sentimos, llegó ahí, todo así, padre, quiero hablar con usted. ¿Y a quién nos dio también a nosotros? Nosotros no sabíamos. Nos dio miedo. Y cuando realmente llega otro compañero del grupo juvenil, va a matarse de la risa después cuando se fue, porque el sacristán lo sacó. Y va a matarse de la risa uno del grupo juvenil y dice, ¿sabe quién era? Era tal persona. Era para hacer un experimento. ¿Cómo reacciona uno con ese tipo de cosas? Después le pregunté yo a esta señorita y cómo se sintió con todo ello. Me sentí mal. Rechazado. Rechazado. Y es que eso era el experimento. Era la persona que realmente lo vio. Entonces, por lo tanto, es eso. La sinodalidad entonces nos tiene que llevar no solamente a pensar por los que estamos dentro, sino también por los que estamos fuera. Por eso estamos trabajando. Muy bien. Vamos comprendiendo. Ya vamos terminando. Entonces vamos a las preguntas. Vamos a quedar. Muy bien. Una iglesia trinitaria. Solo damos cuenta que desde nuestra espiritualidad siempre tenemos a la Trinidad. Desde que iniciamos o cuando usted se levanta, de su cama, se va usted a trabajar o a estudiar, ¿será que no? Siempre también nos levantamos y nos hacemos la señal de la cruz.
Y aunque no digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nuestra mente ya sabe qué es lo que está diciendo. Si no, vamos a parar como pasó en una ocasión. ¿Qué pasó? Desde que había un señor que tenía su casa de 2 niveles y que tenía frente a otra casa, a otro señor que acaba de mudarse. Y dice que siempre se asomaba en la mañana este señor que vivía en el segundo nivel y miraba a este señor, dice que cuando salía de su casa se sentía subía a su cama. Al segundo día, lo mismo. Salió otro señor, subió a su cama. Y así pasó una semana hasta que dijo este otro hombre: voy a bajar y lo voy a felicitar por lo que hace, porque se acuerda de Dios. Bajó, dice: muy buenos días, ¿qué tal? Yo soy el vecino y vengo a felicitarlo. ¿Por qué? Porque usted es antiguo, se acuerda de Dios antes de salir a su trabajo. No, dice. Yo lo primero que hago cuando salgo es, cuando a veces no se me olvida algo, el cincho, el lapicero y el otro lapicero. Y el celular. Si no se me ha olvidado. Las gafas. El lapicero y las gafas. Entonces, nuestra espiritualidad, la Trinidad está presente en nuestro culto y liturgia. Porque es lo que decíamos hace un momento. En nuestra liturgia como tal, la Trinidad está presente. Y la hermosa oración de la doxología: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso esa parte del gran amén se le llama, porque todos deberíamos contestar con fuerza: amén. Claro que menos se dice. Ahora ya sabemos. Amén. Pero lo que no deberían decir, ahí sí se lo escucha, ¿verdad? Lo que solamente el sacerdote tiene que decir: por Cristo, con Él, en Él. Se escucha, ¿eh? Eso no lo dicen. Ustedes tienen que unirse al gran amén. ¿Por qué? Porque es la Trinidad que está en Cristo. Que se presenta a Jesús en la Eucaristía, la Trinidad. Interesante, porque la misma oración de la Iglesia, cuando se consagra: por eso te pedimos, Padre, que envíes al Espíritu Santo. Pedimos esa parte de la epíclesis como tal, la súplica. Epíclesis, la súplica es lo que quiere decir, súplica que se hace al Padre para que el Espíritu Santo transforme esos dones. Por eso es que el sacerdote como tal tiene prohibido que, por ejemplo, si se acabó, estaba en la misa y no calcularon bien las formas para consagrar y no alcanzó la comunión. No es esto como pasó en una parroquia: bueno, pues se acabó, vaya a ir en la sacristía, haga la consagración ahí solito. Eso no se puede. Porque la Eucaristía es un proceso desde su inicio. Y en todo momento se habla. Y por eso es que decimos nosotros, bueno, entonces sí, está la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, y en esas dos partes se divide la misa, sí, en esas dos partes. Pero ¿cuál es la parte fundamental y central? Los carismáticos de que se diferencian con los católicos. Bueno, son católicos, solamente que tienen cierta tendencia pentecostal, del Espíritu Santo, que está siempre en su memoria. Pero son católicos. Son más alegres. Cada quien, ahí sí depende de esta parte que decíamos, la espiritualidad. Ajá. Por eso decíamos, sí, hay diferentes carismas y todo ello, pero siempre con el objetivo de la edificación del cuerpo de Cristo y mantener. Entonces, la parte central como tal, lo diría no solamente
digo yo, sino también lo dicen otros. Sí, decimos que es el momento de la consagración, porque es Dios que sí, pero entonces si decimos solamente fue cuando bajó el Espíritu Santo a transformar el cuerpo y la sangre de Cristo, sí, pero es que ha estado desde el inicio. Ha estado desde el inicio. ¿Por qué creen que pedimos perdón a Dios con el acto penitencial? ¿Por qué creen que le cantamos el himno de gloria? Gloria a Dios en el cielo. Ahí está presente. Pero, podemos decir, el objetivo de la Eucaristía como tal, en su centro, es el momento de la comunión. Porque todo lo que se hizo desde el inicio fue ¿para qué? Para el encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús, entonces, es ese el centro comunal. Por eso le llamamos a ese momento el momento de la comunión. ¿Por qué? Porque entró en comunión con Dios y entró en comunión con los hermanos. Entonces, por eso no era válida aquella oración, comunión espiritual. No, porque es comunión sacramental la iglesia. Pero si el Papa Francisco, sí, pero eso fue en pandemia, porque todo lo mirábamos por las redes, por las transmisiones. Por eso es que el Papa dijo, ¿por qué? Porque no están ustedes dentro del pleno. Porque no van a participar del sacramento, porque no se puede entrar. Entonces, por eso es que algunas parroquias todavía no tienen. Comunión espiritual, no, es comunión sacramental. Eso se llama Eucaristía. La diversidad y riqueza de calidades y lo que decíamos, el impulso misionero, ¿qué? Son dimensiones terminales. ¿Por qué? Porque ahí están. No podemos solamente hablar en un lugar del Espíritu Santo y solo quedarnos con el Espíritu Santo. Y no podemos solamente quedarnos con el Padre o solamente con el Hijo, sino que tienen que estar los tres. Por eso dice, el gran desafío para los cristianos en fidelidad al designio de Dios es hacer de la iglesia casa y escuela de comunión. ¿Y eso qué quiere decir? Diga usted, era no milenio, así se llama el texto, no milenio, y neo, es un texto del Papa San Juan Pablo II que se llama el 2001, donde está este texto donde dice, la iglesia por lo tanto si es casa y escuela de comunión, es un desafío. Porque cuesta. A veces hay luchas, muchas veces de poderes, como pasa con los discípulos. Jesús les dice, el Hijo del Hombre va a ser crucificado, va a morir y va a resucitar. A los discípulos no les importó. Sí, vas a morir, está bueno, pero ¿quién va a ser el más importante? Eso es lo que pasa muchas veces. Por eso el Papa San Juan Pablo dice, es el gran desafío para los cristianos. Es casa y escuela. Pero que se puede. Y caemos en una reunión. Mucho. Viviendo en las dimensiones de la pastoral. La palabra siempre nos lleva a encontrarnos con Dios. La palabra de Dios. Y nos va a llevar desde esa perspectiva de encontrarnos con Dios. Decíamos, entonces en el Antiguo Testamento ya existía la iglesia, solamente que no había sido revelado. Ya está, siempre ahí está. Solamente que no se sabía. La revelación va a ser Cristo. Eso es la palabra. La dimensión de la palabra en la liturgia como tal que celebramos, siempre va a estar ahí Dios. En la comunión, en el servicio comunitario. Que es donde realmente se debe de notar nuestro encuentro con Dios y sobre todo en esa unión. Si no hay unión, vale, es esto y aquello. Podemos nosotros hacer un sinfín de cosas, pero si yo no estoy en comunión con la iglesia, si yo no estoy al servicio, le vale, entonces estoy con la palabra, porque la palabra me tiene que transformar y llevar a todo esto, a convertir a todo esto, que es nuestra parte celebrativa,
No comprendemos ello, entonces nos va a costar comprender esta parte. Es Dios el centro. Es Dios el centro. Ahora digo, esta parte quisimos hacerlo de manera de simplicidad para no atrasarnos más, porque quiera que no, tocar esos mismos puntos, se dieron cuenta que casi lleva lo mismo todo. Entonces, son estos puntos que queríamos hablar. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, yo sí. Decía, yo creo que este tema 3 es la base para la sinodalidad. Yo creo que vivimos la iglesia en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento, pero esto que estamos hablando es la verdad de lo que Jesucristo quiere que nosotros, como pueblo de Dios y como miembros de su iglesia, seamos. Y lo veo en estas cuatro cosas que tiene aquí, viviendo en la dimensión de la pastoral y las anteriores que nos ha mencionado, como lo fueron el vivir, el ser y el comprender, ¿ya? Pero eso va muy para nosotros. El hacer vida, la palabra de San Juan Pablo II, no más divorcio entre fe y vida. A esto nos está llamando este tema. No puede ser que yo venga hoy aquí y vea a la señora que está en la esquina y yo no la salude. Eso está mal. No puede ser que yo esté aquí y esté viendo a la hermana que está allá y yo esté pensando mal de ella. Eso no es sinodalidad. Eso no es crecer. Eso no es vivir lo que aquí nos está pidiendo. Comprender, vivir y ser auténticos. Eso es, ser auténticos en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para mí es un tema sumamente importante, un tema que gracias a Dios usted lo ha dado de la forma que lo dio y que en mi caso me abre los ojos a tratar de ser mejor como servidor y vivir la sinodalidad que nos está pidiendo el Concilio Vaticano II y ahora con lo que el Padre Francisco, Papa Francisco está impulsando. Sí, muchas gracias. Sí, ese es el punto como tal, porque a veces lo veo hablar de todo esto es bonito, pero ya llevarlo a la vida, pues. Y por eso decía que el camino de la sinodalidad es eso. O sea, el preocuparme por el otro, el velar por el otro, si no, pues, caeríamos como Caín. ¿Y tu hermano dónde está? ¿Acaso soy guardián de mi hermano? Cuando realmente sí somos responsables de los demás. Y por eso decíamos la naturaleza, por lo tanto, de la iglesia es eso, misionera. ¿Por qué? Y no solamente misionera en el anuncio, sino también en entrega. Bueno, decía del servicio como tal. ¿Por qué? Si Cristo vino a servir. Si Cristo vino a hacer misión, si Cristo vino a buscar unidad, en este caso por eso es que llama a sus discípulos, aunque tal vez para la realidad en la cual él estaba, tal vez provocó división como tal por las distintas formas de pensar que existían, pero buscaba eso, la unidad como tal, no solamente como palabra, como tema, sino como una vivencia. Bueno, decíamos al inicio, no solamente es el conocer, el comprender, sino vivirlo y ser. Porque si no, por eso lo decía la otra vez, si nosotros no vivimos y no somos lo que Dios quiere, como dirá el Señor, si solamente eres bueno con los que son buenos contigo, ¿qué de extraordinario haces? No. Y es ahí cabal el camino de la sinodalidad. Podía un canto ahí, siempre es necesario ver a aquel que cuesta tanto, ese ver tu hermano en los demás. Y es así, aquel que cuesta tanto, ver a nuestro hermano. Y es eso, de la visita del enfermo, desde aquel tal vez que no ha tenido posibilidades de superación en su vida. Por eso los ejemplos que se ponían de lo que nos pasó o nos tocó vivir en esa parroquia, que fue un experimento, pero que nos hizo abrir los ojos. De verdad que está haciendo bien las cosas. ¿Cómo aceptaría yo a alguien así? Gracias.
Fíjese, padre, que aquí nos pasó algo similar hace como año y medio. Se acercó una persona que quería ser parte de la comunidad, pero platicando conmigo cierto día me dijo que se iba a retirar porque se sentía rechazada, porque a ella le gustaba ponerse, pintarse el pelo de muchos colores y se había rasurado medio lado, y entonces mucha gente me dijo, se aleja de mí, no me quieren hablar. Mire, ¿yo qué le iba a decir, padre? Me quedé callada porque dije, no sé qué decirle. Solo le dije, no te alejes, tú vienes a buscar a Dios. Sin embargo, se alejó. Ya no la volvimos a ver. Sí, pasa eso. Y aún a que tal vez uno trate la manera de hacer las cosas bien, a veces hay ciertas situaciones que dice uno, mejor me alejo porque me van a sacar o que algo va a pasar. Entonces no pensamos a veces si realmente pues, hay ciertas circunstancias y realidades que a veces a la persona le llevó a hacer así. Y entonces varios en cargo de la iglesia, si estamos hablando aquí de sinodalidad, pues es la ayuda que uno debe. Ayuda, sí, de cierta manera, a la persona como tal se va a ir corrigiendo poco a poco. Vaya agarrando el camino poco a poco, no de golpe, pero sino por eso hay que educar. Por eso, como decía en una ocasión, ustedes porque no han hecho cambios en las parroquias donde han estado, así porque no podemos llegar ni un solo a decir, mire lo que usted está haciendo no sirve, si no hemos enseñado. No les hemos enseñado. Entonces así pasa en la realidad de las personas. Las personas inconscientemente hacen las cosas. Pero uno ya los conoce. Uno ya los determina y al determinar a alguien, el error algo más. Padre, en este caso podría decirse, por ejemplo, cuando hay una cierta equivocación o una cierta situación que se da con algún hermano o un hermano, el testimonio de la persona, eso es lo que indica, digamos. Entonces, de esa manera es que no se da cuenta también, como si el hermano, por su testimonio, por su forma de vida, por su forma de comportarse, por su forma de ser. Aunque la persona a veces se pueda sentir como que no encajar en el lugar de ciertas miradas o cosas que tal vez ella piensa que están diciendo, ¿verdad? Pero si ella está identificada en Dios, si ella sí tiene esa unión con Él, su forma de ser es la que habla, o sea, su testimonio, o sea, aunque le estén haciendo cosas, ¿verdad? Que acepta que le están haciendo daño, pero si ella sigue perseverando, entonces es el testimonio de ella, de la persona que habla, ¿verdad? Claro que sí. Es como pasó en una parroquia. Pasó a comulgar a una persona y se le dio la comunión del cuerpo de Cristo. Y comulgó y todo. Y al final se acerca alguien, un servidor, a decir en la sacristía: Mire, padre, ¿por qué le dieron la comunión a esa persona? Si esa persona está pecada. Y la respuesta fue: bueno, usted la está juzgando porque su pecado es público. Si le pusiéramos una cañonera aquí que dijeran todos los pecados de usted, ni tampoco usted. Pues todos somos pecadores. Pero entonces por eso decía ahí también es necesaria la purificación y la conversión que necesitamos de Dios. Y ese es el proceso que estamos haciendo. Como diría un salmo, si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Tiene razón. Si Dios estuviera contando qué pecado, qué pensó y tal mal usted, y un libro así te hubiera escrito todo lo que usted ha pensado, llevando la cuenta de sus pecados, ¿quién podrá resistir? Pues algo tiene razón, pero Dios no nos ha contado. Al contrario, nos abre la puerta a nosotros para ser perdonados. Entonces, si Dios perdona a un corazón arrepentido, ¿por qué a nosotros nos cuesta? Si Dios nos ha aceptado a nosotros, así como estamos, ¿por qué rechazamos? Entonces, cuando hacemos eso, como decía el doctor, no hacemos camino de sinodalidad, sino simplemente hacemos un camino de personas que sí llegaron a cierto conocimiento, pero viven sin ser,
Cero. Y si no se vive, no hay identidad. No me identifico realmente como cristiano, como decía el Salamo, como hijo del Padre, como hermano de Cristo y como templo. Son La iglesia nace de cuando recibió que usa la espada en el costado de Jesús, que brota agua y sangre. El agua significa el bautismo y la sangre de la Eucaristía. Bueno, es que, bueno, solo recuerdo las palabras de que dijo el tema de su padre Carlos decía que sí, se dice que brotó de ahí, pero aunque la iglesia como tal ya existía como tal. ¿Por qué? Porque se fue formando por medio de la comunidad. Recordemos que Jesús tiene discípulos, elige a unos apóstoles, y siendo apóstoles, ¿qué es lo que pasa? Siendo apóstoles, por lo tanto, son enviados. Y al ser enviado, por lo tanto, ya se va creando esta institución como tal que nosotros llamamos iglesia. O sea, San Juan lo coloca de esa manera para que nosotros comprendamos que del corazón de Dios brota la iglesia. O sea, del corazón de Dios, o sea, en otras palabras, que es un querer de Dios que la iglesia está. ¿Estamos entonces? Muy bien, entonces. Muchas gracias a todos ustedes por compartir, también a quienes nos siguen por las redes sociales. Muchas gracias por compartir. Nos miramos dentro de una semana para compartir el tema. Entonces, se ponen de pie para finalizar con esta. Decimos todos la oración. Padre misericordioso, concédenos la gracia de caminar juntos, que el Espíritu Santo nos ilumine en el segundo sínodo de la Diócesis de Santiago de Guatemala. Ayúdanos a vivir y anunciar el Evangelio de Cristo, que la escucha del diálogo en comunidad nos acerque como iglesia samaritana a la realidad que hoy vivimos en esta porción del pueblo de Dios. Que Nuestra Señora de la Asunción nos dé la palabra, interceda para que este sínodo nos lleve a nuestro con Cristo como nuestros hermanos más necesitados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Caminemos juntos viviendo y anunciando el Evangelio. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pasen buena noche a todos.